San Angustias, el hospital psiquiátrico en lo alto de las colinas, era un lugar donde las almas rotas eran enviadas a desaparecer. Sus paredes, cargadas de historias de desesperación, habían visto cosas que nadie se atrevía a recordar. Era conocido no solo por su lúgubre atmósfera, sino también por los extraños y violentos sucesos que allí tenían lugar. Pero ahora, los rumores habían tomado un giro mucho más oscuro. Varios pacientes y miembros del personal habían sido brutalmente asesinados, y los oficiales locales estaban demasiado aterrados para investigar. El caso llegó a la comisaría de policía donde trabajaba un detective con fama de resolver incluso los misterios más sombríos. Era un hombre de rostro endurecido por años de servicio, con una mirada fría y calculadora. A pesar de su profesionalismo, algo en este caso lo descolocaba, algo que lo golpeaba en lo más profundo. San Angustias no era un lugar cualquiera. Dentro de sus muros habitaba alguien que él había amado, alguien a quien había perdido mucho antes de que los asesinatos comenzaran. Ella, su antigua amada, había sido internada allí años atrás, víctima de una profunda enfermedad mental. El detective, incapaz de salvarla del pozo de oscuridad en el que había caído, la dejó en el hospital, con la esperanza de que allí encontraría la ayuda que él no pudo darle. Pero con los años, los informes de su deterioro se volvieron cada vez más preocupantes. Ahora, esos asesinatos inexplicables lo obligaban a regresar, y la posibilidad de que su antiguo amor fuera la culpable lo atormentaba. Decidido a enfrentarse a su pasado, el detective aceptó el caso y se dirigió al hospital con una mezcla de deber y temor. Al llegar, el lugar era tal como lo recordaba: frío, opresivo y cargado de un silencio que parecía gritar a través de los pasillos. Los pocos doctores y enfermeras que quedaban en San Angustias hablaban de una paciente que, más que ninguna otra, había sembrado el terror. Una mujer que siempre llevaba una máscara para ocultar su rostro, y que murmuraba en las sombras, esperando a su próxima víctima. El detective sabía, sin que nadie se lo dijera, que esa paciente era ella. Mientras investigaba los detalles de los crímenes, encontró un patrón claro. Todos los asesinatos ocurrieron cerca de la zona donde estaba confinada su antigua amada. Los informes eran vagos, y pocos en el hospital querían hablar del tema, pero las pruebas señalaban hacia ella como la principal sospechosa. Con el corazón en un puño, el detective supo que debía confrontarla, aunque la idea de verla convertida en un monstruo lo desgarraba por dentro. Con pasos lentos, avanzó hacia la sección más oscura y desierta del hospital, donde los gritos y los ecos del pasado resonaban en cada esquina. Allí, al final de un largo pasillo, encontró la sala donde la mantenían recluida. Las luces parpadeaban, y una tenue iluminación de luna se filtraba por la ventana. Y allí estaba ella, su silueta oscura, oculta bajo una máscara grotesca. El detective la miró, y por un instante, creyó ver algo de la mujer que había amado. Pero al acercarse, vio el brillo de una cuchilla en su mano. Ella no era la misma, lo supo en cuanto sus ojos se cruzaron. La dulzura, el amor que una vez compartieron, se habían desvanecido en el abismo de la locura. ¿Por qué?, le preguntó con la voz quebrada, tratando de llegar a la mujer que una vez fue. Pero su respuesta no fueron palabras. Con una rapidez inhumana, ella se lanzó sobre él, su cuchilla reflejando la poca luz que había. El detective, sorprendido por su furia, apenas logró esquivar el primer ataque, y en ese momento entendió que no podría razonar con ella. Había perdido todo rastro de cordura, y ahora no era más que una asesina. La batalla que siguió fue feroz. Cada golpe, cada movimiento, estaba impregnado del dolor y la tragedia de lo que habían sido y lo que ahora eran. Él no quería dañarla, pero ella atacaba con la furia de alguien que no tenía nada que perder. Su cuchilla cortó el aire, hiriéndolo en el costado, pero él se mantuvo firme, luchando no solo por su vida, sino por los recuerdos que ambos compartían. Poco a poco, la pelea los llevó hacia la gran ventana al final de la habitación. En un momento desesperado, el detective logró desarmarla y empujarla hacia atrás. Pero en el caos, ella tropezó y cayó hacia la ventana, que se rompió con un estruendo. Antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo comenzó a caer al vacío. Sin pensarlo dos veces, el detective se lanzó hacia ella, logrando agarrar su muñeca en el último segundo. Sus dedos temblaban bajo el esfuerzo, y el dolor de la herida en su costado lo hacía casi insoportable. La sostenía con todas sus fuerzas, mientras ella colgaba sobre el vacío, mirando hacia él a través de la máscara, como si por un momento la lucidez volviera a ella.
«Aguanta», le gritó desesperado, su corazón latiendo con la esperanza de salvarla. Pero el peso de su cuerpo, la gravedad y el dolor en su propia alma eran demasiado. Poco a poco, sintió cómo sus dedos se deslizaban, y antes de que pudiera hacer algo más, ella misma soltó su muñeca. Sus ojos, por un breve instante, parecieron mostrar paz, como si entendiera que su destino ya estaba sellado. Y en un segundo, desapareció en la oscuridad, cayendo hacia el suelo bajo las luces parpadeantes del hospital. El detective se quedó asomado por la ventana, con el cuerpo roto y la mente atrapada entre el deber y el dolor. Había luchado por salvarla, pero al final, había fallado. La mujer que había amado ya no existía, y ahora, su caída confirmaba lo que él no quería aceptar. San Angustias quedó en silencio después de aquella noche, y el detective salió del hospital, llevando en su corazón la carga de lo que había sucedido. Había resuelto el caso, pero a un precio que nunca quiso pagar. Mientras se alejaba, las sombras del hospital lo seguían, recordándole que, a veces, la justicia y el amor son dos caminos irreconciliables, y que algunas batallas solo dejan cicatrices que nunca sanan.